Bé, ja a punt de 4:45 ens acostem ja al final d'aquesta primera jornada del 10è Congrés d'Intel·ligència Artificial i Big Data. Abordem, per tant, ja l'última sessió del dia, que tractarà sobre un dels aspectes que ja han anat sortint en anteriors ponències sobre la regulació, la normativa de la intel·ligència artificial. Segur que molts de vosaltres heu llegit i sabeu ja que hi ha la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, aquesta famosa IA Act, que va entrar en vigor el passat 1 d'agost i que té per objectiu regular el desenvolupament i el desplegament de la IA a la Unió Europea. Doncs bé, aquesta IA Act consta de 85 articles, 13 annexos i ocupa centenars de pàgines, per tant, una llei complexa, molt extensa, que té un impacte molt directe en les empreses i en les institucions. Para entender mejor los elementos de la regulación de la inteligencia artificial, contamos hoy con la ayuda del señor José Manuel Muñoz. Es jurista, doctor en Derecho, especializado en Derecho Tecnológico y Digital y socio y director jurídico de Adecua Corporación, y a quien también invitamos al escenario. Adelante, señor Muñoz. Muy bien, gracias. Le planteamos una pregunta de entrada. La pregunta no sería si hay que regular la inteligencia artificial, sino más bien cómo la implementamos y qué impactos tiene. Adelante, cuando quiera. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuántas horas tenemos? Bien, en primer lugar, felicitar a la organización por esta nueva edición del Congreso, siempre exitosa, y agradecer también el que hayan considerado el invitarme para estar hoy con, si me lo permiten, tutearles con todos vosotros y vosotras, pues para hablar de estos temas partiendo de que pertenezco al lado oscuro de la fuerza. Soy el abogado al que le han puesto un micro, con lo cual espero que hayan atrancado las puertas por fuera. Bien, voy a hablarles de regulación de la inteligencia artificial y no quiero centrarme tampoco en el reglamento porque sería un error, ¿no? Centrarnos en es un reglamento muy complejo, extenso, que regula excepciones de la excepción de la excepción, es decir, seguramente exigiría estos 2 días de congreso simplemente abordar la norma y superficialmente, ¿no? Pero sí que quiero sobre todo plantear algunos aspectos claves, sobre todo reflexiones. Reflexiones porque esto acaba de empezar. Desde mi punto de vista y en mi opinión, y aquí me permito dar esa opinión pues, por mi perfil híbrido tecnológico y jurídico, para mí la inteligencia artificial está en un estado embrionario todavía. Pero es que el derecho que tiene que ordenar y regular su uso y funcionamiento, ni les cuento. Ni les cuento. La primera norma en el mundo, supuestamente, como luego veremos, que va a regular la inteligencia artificial, y repito, va a regular, porque entró en vigor el pasado mes de agosto, pero es una norma que todavía no es de aplicación y lo empezaré a hacer escalonadamente. Luego lo veremos. Tendremos algunas normas que entrarán en vigor en 2025, algunas que serán aplicables a partir de 2025, posteriormente otras en 2026 y otras en 2027. La primera reflexión es esta, y perdónenme que siempre haga el pasito lateral, ¿no? Es decir, ¿qué es inteligencia artificial? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Se anima alguien? Bien, el problema que tenemos es que no tenemos un consenso ni científico, ni ético, filosófico, ni jurídico sobre qué es la inteligencia artificial. Y si el legislador tiene que regular algo, tendrá que partir por definir adecuadamente qué es ese algo. Y si no tenemos ese consenso, Houston, tenemos un problema de base, primero. De hecho, prueba evidente de este problema es que, por ejemplo, en la tramitación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, se ha cambiado la definición hasta 6 veces durante su tramitación. Eso ya evidencia la dificultad de definir de qué estamos hablando, por ejemplo. En cuanto a los valores de la inteligencia artificial, a estas alturas no vamos a descubrir nada nuevo. Creo que durante toda la sesión de hoy hemos visto distintas aplicaciones, sus aportaciones, su valor. Es una tecnología estratégica, de alto impacto, de potencial disruptivo, de potencial habilitador para la transformación digital. Hemos oído repetidamente estas afirmaciones, sus equivalencias, tanto con cambios más profundos que el fuego, la electricidad, Internet. Pero fíjense también cómo desde la irrupción del despliegue masivo de la IA generativa, no del descubrimiento de la IA generativa, que ya existía desde hace muchísimo tiempo, sino del despliegue masivo, es decir, del uso masivo, de poner la tecnología en manos de las personas,
Nos empezamos, algunos, otros no, porque llevábamos muchos años ya advirtiendo de esto, en publicaciones, en monografías, en artículos de investigación, y hablábamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Pero parece ser que, bueno, pues los mensajes no llegaban hasta que se produjo la eclosión del uso de la IA generativa. Y empezaron a evidenciarse esos riesgos, y empezamos a ver afirmaciones como esta. Es decir, afirmaciones que venían de la propia industria de la inteligencia artificial, comparando la inteligencia artificial y sus riesgos con una pandemia o con una guerra nuclear. La gente de a pie, mi padre, que no tiene ni idea ni de tecnología ni del ámbito legal, oía estas cosas en las noticias y lo primero que hacía era llamarme y decir, ¿esto es así? ¿Vale? Pero es que el mensaje no caló simplemente en la sociedad en general, sino que caló en las más altas esferas políticas. De hecho, a partir del mes de mayo, todo el mundo se empezó a poner las pilas y hasta países que han sido muy reticentes en regular la inteligencia artificial, entre otros Estados Unidos, empezó a hacer consultas públicas de cómo regular la inteligencia artificial. Es más, todo finalmente se materializó en una primera norma que realmente no es tal, que es la Executive Order de septiembre de 2023, donde por primera vez Estados Unidos, después de múltiples iniciativas previas, por fin aborda la inteligencia artificial, pero no de una manera taxativa, sino que vuelca en todas sus agencias federales el cómo realmente implementar y desarrollar esta tecnología. No era una norma propiamente como podamos entenderla, ¿no?, a nivel general. Y bueno, y en este contexto se empezó a suscitar y a potenciar esto, temor o terror ante la inteligencia artificial. Y ese temor o terror tampoco es nuevo, es cíclico. Ya en 2018 el Parlamento Europeo había emitido un informe jurídico que se llamaba ¿Por qué no tenemos que temer a la inteligencia artificial? Bien, la inteligencia artificial lo comparo con el yin y el yang. Es decir, vemos sus cosas positivas, que creo que son incuestionables, pero también tiene aspectos negativos. Y siempre utilizo este símil. Por ejemplo, el fuego. El fuego nos puede dar ese calor en un día lluvioso de invierno en nuestra casa, nos puede dar también esa herramienta necesaria en esa barbacoa de domingo con los amigos, pero también todos tenemos en nuestra retina pues, las imágenes, por ejemplo, de los incendios de California o de hace 2 veranos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? La energía nuclear. Todos tenemos muy presentes lo que puede contribuir en el ámbito del suministro eléctrico, en el ámbito de la medicina, pero también todos tenemos en nuestra mente imágenes como el hongo nuclear de Hiroshima o cómo se demostró que el hombre no puede llegar a controlar todos los factores que tienen que ver con eso que crea. Por ejemplo, Fukushima, que todavía hoy y en los próximos 100 años seguiremos pagando las consecuencias. O, por ejemplo, esto. ¿Qué más tecnología que esto? 40 toneladas suspendidas en el aire que se mantienen en el aire, que nos lleva a 5.000 kilómetros de distancia y transporta a 300 personas. Es decir, un medio tecnológico para el ser humano. Al final, ¿qué es la tecnología? ¿Para qué debe servir una tecnología? Para satisfacer una necesidad, un deseo, una necesidad humana. El planteamiento inicial es ese. Pero todos recordamos también para qué se utilizó esta tecnología en el atentado del 11S. Es decir, el riesgo no es tanto la tecnología, sino sobre todo el uso que se hace de esa tecnología, sin perder de vista, por supuesto, los recursos y las capacidades de las que se pueda dotar esa tecnología. Bien, Stephen Hawking ya lo afirmó, y no una vez, sino varias veces. La inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que nos ha pasado a la humanidad. En ese contexto, y utilizando el símil de la propia industria, no mío, de esa comparación con la energía nuclear, bueno, pues todos creo que estamos ya saturados, ¿no?, de la imagen de la inteligencia artificial como ese cerebro sintético. Bueno, pues pensemos en ese hongo sintético cerebral, ¿no?, de lo bueno y de lo malo. Y hablando de eso, tenemos que hablar inevitablemente de los retos y de los riesgos. Se han comentado algunos a lo largo de hoy. Estos son algunos de ellos. Riesgos reales. Riesgos con los que convivimos todos los días. Riesgos que generan problemas, y problemas, por supuesto, jurídicos. Problemas en el ámbito de la privacidad, de la confidencialidad. Problemas en el ámbito de la propiedad intelectual, de los derechos de autor. Es decir, cualquiera de esos hilos de los que tiremos
Es decir, genera problemas reales actuales, no futuros, no, actuales, con la inteligencia artificial de hoy. Una inteligencia artificial todavía débil. Imaginemos cuando estemos ante otro tipo de inteligencia artificial. De todos esos riesgos, ¿cuáles son los más preocupantes? Su seguridad. De hecho, a nivel internacional, las últimas 2 cumbres se han focalizado en eso y sobre todo en si se debe o no regular, en esa pregunta. ¿Debemos regular la tecnología o no? ¿Debemos poner vallas al campo? Seguro que todos ustedes tienen una opinión al respecto y seguro que no van a coincidir. Vamos a pensar, vamos a analizar y vamos a ver si realmente podemos llegar a un punto en el que entendamos que es necesario regularlo. Del mundo científico hay algunas voces que lo tienen claro. Stuart Russell. Es decir, hay más regulaciones para las tiendas de sándwiches que para las empresas de inteligencia artificial. Y es verdad. Y esto viene del mundo científico, no del mundo jurídico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las soluciones a esos riesgos? ¿Cuáles deberían de serlas? Bueno, pues podrían ser políticas. Por ejemplo, la administración Biden el año pasado pasó 6 meses reuniéndose con todas las principales empresas de inteligencia artificial de su país para llegar a compromisos claros de cumplimiento de determinadas normas éticas, de tú a tú. Por ejemplo, éticas, la solución la podemos dejar en manos de la ética. La ética nos va a garantizar esos principios éticos que todos hemos oído: seguridad, no discriminación, respeto de los derechos fundamentales, fiabilidad, transparencia, explicabilidad, responsabilidad. ¿De verdad? ¿La ética hoy nos garantizaría todo eso? Ojalá, ¿no? Pero nos estamos encontrando en la práctica con prácticas de ethic washing. Empresas que nos dicen, no, esta es mi ética. Pero luego la realidad es totalmente distinta. No están siguiendo sus principios éticos. ¿Soluciones jurídicas? ¿De verdad? ¿El que creemos una ley que regule esto va a solucionar todos esos problemas que hemos visto? Pero no solamente hay leyes como soluciones jurídicas, hay otras soluciones jurídicas. Contratos. Llevamos años construyendo contratos en inteligencia artificial. Esos términos y condiciones de un servicio basado en IA o de un producto de IA, eso que aceptan a veces sin leer, eso es un contrato. Eso también puede dar soluciones. O corporativas. Es decir, todas esas normas corporativas vinculantes que una corporación extiende y obliga a su propia estructura, a sus filiales, pero incluso a sus clientes y a sus proveedores que quieran utilizar esos sistemas. Es decir, no solamente existen las soluciones jurídicas legales. O las judiciales. Ya están ocurriendo. Hay miles de demandas ahora mismo interpuestas en el mundo en materia de IA. Sobre todo en materia de propiedad intelectual y en materia de responsabilidad. Principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Y se van a ir resolviendo en los próximos años. ¿Esa es la solución? ¿Actuar a posteriori? ¿Tener el problema y después de tener el problema buscar la solución? La normalización y la estandarización no es la solución, pero es una ayuda, una herramienta. Ya se está trabajando a nivel internacional, también los comités de normalización europeos, en establecer todo un conjunto de normas sobre IA, en materia de gobierno, en materia de seguridad, en materia de transparencia y explicabilidad, en materia de gestión de riesgos. Es decir, eso ya es real. Una agencia internacional, si se compara a veces la inteligencia artificial con la energía nuclear o incluso sus riesgos con la aviación civil, se empezaron a solucionar los problemas cuando se constituyó una agencia internacional de energía nuclear y cuando se constituyó una agencia, en este caso, en materia de aviación. Porque fue la que empezó a impulsar convenios y tratados internacionales para solucionar problemas globales de manera global, no local. U otras. Bien, ¿cuáles son las soluciones a todos esos riesgos? Pues no es una, son todas. Desde el desarrollador y el que codifica, tiene que integrar la ética en el diseño. Legales, contractuales, corporativas. Tiene que ser una solución global, no solamente legal. Yo solamente les voy a hablar de la parte legal. Es el objeto de mi presentación. Y en el ámbito legal, pues voy a hablarles principalmente de la normativa que ya tenemos en la Unión Europea, ¿vale? En vigor, aunque no en aplicación, la que va a venir
Y les hablaré también de una visión rápida internacional, de cuál es el estado, para que vean cómo estamos en un momento convulso. Por ejemplo, el estado de California creó una iniciativa legislativa para regular la inteligencia artificial y su seguridad, muy inspirada en el reglamento europeo, algo nunca visto en Estados Unidos. Progresivamente en su tramitación se fue descafeinando y hace una semana la vetó el gobernador por presión, o básicamente dos presiones: la industria de la inteligencia artificial e incluso en instituciones federales. Ese es el contexto en el que estamos, un contexto muy convulso. A nivel de la Unión Europea, por supuesto, tenemos el reglamento estrella, la primera norma en el mundo que pretende regular la inteligencia artificial de manera horizontal y global desde un enfoque de riesgos. Veremos que no es así, no regula toda la inteligencia artificial. Y tenemos otras normas en tramitación importantísimas, una sobre todo que es la que debe regular la responsabilidad civil de aquellos daños que se causen por el uso o funcionamiento de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo en el año 2000 ya planteó hacer un reglamento que estableciera una responsabilidad objetiva para sistemas de alto riesgo. Por presión, de nuevo, de la industria, porque expertos y ciudadanía tenían claro que quieren responsabilidad objetiva, por presión de la industria, todo se ha quedado en una propuesta de directiva, no de reglamento, con lo cual no es de directa aplicación, en la que no se regula ni responsabilidad objetiva ni absolutamente nada. Una responsabilidad subjetiva y unas medidas de facilitación de la prueba que, si uno se lee detenidamente la directiva, resulta verdaderamente complicado por el conjunto de excepciones que se han contemplado a la hora de aplicarlas. Bien, ¿cuáles son las claves del reglamento de la Unión Europea? Bueno, pues sobre todo lo que pretende es básicamente una inteligencia artificial que proteja la salud, los derechos fundamentales, los valores europeos, pero también la innovación. Este es el primer problema, o el segundo, que nos encontramos. La dificultad del legislador de salvaguardar ese equilibrio en constante tensión entre, de un lado, la seguridad, la fiabilidad, la accesibilidad, las garantías de los derechos fundamentales, por un lado, y por otro lado, potenciar la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Eso es muy difícil mantener ese equilibrio. Mucho. Y esa es la dificultad con la que se está encontrando el legislador europeo. Y se ha encontrado el legislador europeo. De hecho, las enmiendas y las modificaciones durante estos 3 años de tramitación han sido de miles, por presiones de la industria, por presiones políticas, presiones de determinados países, etcétera, etcétera, etcétera. Sus principales rasgos, insisto, partía de que era una norma que pretendía regular toda la inteligencia artificial, pero realmente no regula toda la inteligencia artificial. Prohíbe determinados sistemas que los considera prohibidos, de riesgo inadmisible. Por otra parte, regula otros sistemas que los considera de alto riesgo. Y el resto de sistemas, salvo determinadas medidas concretas de transparencia o de información, no los regula. No regula los de riesgo limitado o medio o los de riesgo bajo. Con lo cual no es una norma que regule toda la inteligencia artificial. ¿Vale? Bien, lo que sí regula es eso, prohibidos, alto riesgo y también alguna serie de medidas para, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial con o sin riesgo sistémico, donde entraría lo que llamamos la IA generativa. ¿Vale? Sistemas prohibidos, los habrán oído hablar infinidad de veces. No me voy a detener, no tengo el tiempo, aquí los tienen. Pero no solamente son estos, esto no es un numerus clausus. Ojo, que el reglamento ya dice que también estará prohibido cualquier otro sistema que esté prohibido por cualquier otra norma en el ámbito europeo. Y efectivamente, hemos tenido recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado la prohibición de un sistema inteligente porque incumplía la normativa de protección de datos. Por ejemplo, lo que hacía era puntuación social, el scoring público. Lo que tenemos en China, cuando los ciudadanos se saltan un paso de cebra en rojo y le quitan puntos. Y llega un día el ciudadano al médico y el médico no le atiende porque le dices, oiga, que usted ha agotado todos sus puntos. ¿Vale? Bueno, pues eso está prohibido, pero no porque lo diga el reglamento, no, porque hay otras normativas que también prohíben determinados sistemas. Tenemos también los sistemas de alto riesgo. No me voy a detener.
Aquí los tienen, principalmente aquellos que se regulan en la normativa de seguridad de los productos y son sistemas que se integran en esos productos o son incluso el producto en sí mismo, como todos esos sistemas que se relacionan en el anexo 3 del reglamento, que son muchos y variados, eso sí, con infinitas excepciones. Pero quédense que estos son los de alto riesgo. Estos son los que sí están regulados minuciosamente en el reglamento y exigen todo tipo de requisitos a los sistemas y todo tipo de obligaciones a los proveedores de estos sistemas, pero también a las empresas, administraciones públicas y profesionales usuarios de esos sistemas. Cuidado con esto. Este reglamento no afecta solamente a proveedores de sistemas de inteligencia artificial. Afecta a todos, incluyendo usuarios, entidades usuarias. Y esto es importante entenderlo. Requisitos para los sistemas de alto riesgo. Pues aquí tienen toda esta batería. Requisitos y obligaciones, que son muchas. Sistemas de gestión de riesgos, sistemas de calidad, trazabilidad, información, precisión, marcado CE, evaluaciones, en este caso de impacto. Es decir, realmente están muy minuciosamente regulados. Pero repito, quédense con ese mensaje. Esto no va a afectar exclusivamente a proveedores, sino también a entidades usuarias y a profesionales usuarios, en función del tipo de sistema. El reglamento también incorpora una serie de medidas de apoyo a la innovación. No son demasiadas, se tienen que desarrollar, pero es importante que las tengamos en cuenta. ¿Vale? Medidas, por ejemplo, como son los espacios controlados de pruebas, donde ya incluso España fue el primer país en Europa que ha creado su Real Decreto regulador de este espacio de pruebas, que todavía falta por desplegarse, o, por ejemplo, determinadas medidas de apoyo a pymes y startups, con una simplificación de algunos documentos, de trámites, de requerimientos, incluso minoración de tasas o acceso privilegiado, por ejemplo, a esos entornos de pruebas. También diseña un marco de gobernanza para la inteligencia artificial en Europa, con la Oficina de Inteligencia Artificial y el Consejo Europeo al frente. Establece también una serie de instrumentos de acompañamiento y de desarrollo, es decir, es una norma incompleta. Es una norma que deja abierto múltiples aspectos a actos delegados y de ejecución de la Comisión. Es decir, todo ese derecho que tiene que regular esto no está en el reglamento. Está por llegar mediante nuevos actos delegados y de ejecución de la Comisión. Y además complementarse con cosas que ya se están trabajando. Por ejemplo, ahora mismo se está trabajando en la generación de la primera guía de uso y código de conducta de la inteligencia artificial generativa. Porque todo esto, a nivel de inteligencia artificial generativa, se va a empezar a exigir a partir de agosto de 2025. Pero fíjense ya en los mensajes que se están transmitiendo. Sanción, sanción, sanción. Desde mi opinión, esa no es la vía. La vía es la alfabetización. Alfabetización a usuarios, alfabetización a la industria, alfabetización a todos. Porque, repito, todo eso que hemos visto, entre todos vamos a tener que construir ese ordenamiento, porque al final el derecho es un ordenamiento jurídico. Ordenar cosas, ordenar relaciones. Bueno, pues desde mi punto de vista, la inteligencia artificial sí necesita un ordenamiento. Y lo hemos visto evidenciado cuando esos riesgos se han materializado. Necesita una regulación. Y es mi opinión personal. Hay quien no opina lo mismo. ¿Vale? La normalización y la estandarización tiene un papel estrella en el reglamento, en la medida que las empresas que se adecúen a esas normas o estándares que ya se están desarrollando van a tener una presunción de cumplimiento del reglamento, con lo cual, muy importante, está trabajando tanto ISO internacional con el CEN y el CENELEC europeo. Los mecanismos de evaluación y revisión anual de cuáles son esos sistemas prohibidos o esos sistemas de alto riesgo. Es decir, esto va a ser una norma viva, se va a estar revisando continuamente. El régimen sancionador, que está todavía por desplegar a nivel estatal por cada país miembro. Y sí, sanciones importantes. No la de 35 millones de euros, sino la del 7% de tu volumen de facturación anual mundial. Eso sí pica. ¿Vale? Eso sí pica.
Y bueno, pues ya a nivel técnico la norma modifica algunas otras normas que ya teníamos y sobre todo su entrada en vigor, lo que les he dicho. Es decir, la norma ya está en vigor, pero aunque esté en vigor no es aplicable todavía. Hay una serie de plazos escalonadamente, sobre todo en cuanto a los sistemas prohibidos, a partir del 2 de febrero de 2025 no podrá desplegarse ningún sistema de ese tipo en la Unión Europea. Todo lo que se refiere a inteligencia artificial generativa y modelos de IA de uso general será exigible a partir de agosto de 2025 y luego el resto de medidas será 2026 o 2027. Bien, hasta ahí las claves del reglamento, pero es que no solamente existe el reglamento, es que en España tenemos normativa desde hace mucho tiempo en inteligencia artificial y parece ser que nadie la conoce. Porque, por ejemplo, la ley Riders ya exige en la utilización de sistemas inteligentes en el ámbito laboral determinadas cosas. O, por ejemplo, en el ámbito de las administraciones públicas, la ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación ya regula la inteligencia artificial y su integración en administraciones públicas. Y nos exige eso de transparencia, explicabilidad. ¿Podemos garantizar la explicabilidad y la transparencia, sobre todo cuando el desarrollador o el fabricante es incapaz y nos dice que no puede explicar un resultado? Como administración pública, ¿podemos integrar ese sistema en nuestra estructura? ¿Vamos a cumplir con el resto de normas que nos afectan a nivel administrativo, autonómicas, nacionales? Bien, a nivel internacional, múltiples países están trabajando ya en su regulación. Esto dio un giro de 180 grados, insisto, desde mayo de 2023. Países que ni se habían planteado sus estrategias regular la IA, la están empezando a regular ya. Países como Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, México, Perú, Turquía, Singapur, Japón, ¿vale? Por ejemplo. Estados Unidos incluso acaba de presentar hace 2 semanas su Civil Rights Act, ¿vale? Es decir, otra iniciativa más para regular la inteligencia artificial a nivel federal. Aparte, sus distintos estados tienen ya distintas iniciativas y distintas, incluso leyes ya aprobadas en materia de IA. Curioso el caso de California que he comentado. Una ley ambiciosa que pretendía regular la seguridad de la IA, pero que fue descafeinándose en su tramitación hasta el punto de que se bloqueó pues hace una semana por el gobernador del estado, por presión de la industria y por presión incluso de las instituciones federales. Y bueno, pues China también tiene sus normas. Y bueno, es curioso que el primer país del mundo que reguló la inteligencia artificial generativa fue China, en agosto del año pasado. Curioso, ¿no? Esa frase que solemos oír tantas veces con la que no estoy nada de acuerdo, ¿no? De Estados Unidos innova, China copia y fabrica, y Europa regula. No, China también innova, ¿vale? Y Europa también innova, a ritmos diferentes, ¿vale? Y desde otras perspectivas. El problema de la regulación y los riesgos que conlleva ya no la inteligencia artificial, sino la regulación de la inteligencia artificial, también existen, ¿vale? Regular la inteligencia artificial como cualquier otra tecnología significa la sincronía. Es decir, en tecnología el hoy es ayer, el ahora es antes. En derecho no tiene nada que ver. Una norma tarda como mínimo, 1 año en ver la luz. Es ya una fotografía de una realidad pasada en tecnología. Ese es el primer problema. El segundo problema es este. Si nos pasamos regulando o si nos quedamos cortos, ¿vale? Y este es el gran problema y en lo que ahora, pues todavía estamos discutiendo respecto del contenido final que se le ha dado al Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Si en algunos aspectos nos hemos pasado y si en otros nos hemos quedado cortos. Por ejemplo, volviéndome a este último ejemplo, es decir, dado que es una norma técnica que pretende regular toda la inteligencia artificial y desde un enfoque de riesgos, ¿cómo es posible que desde un enfoque de riesgos no haya contemplado los sistemas de riesgo medio o bajo? ¿Cómo es posible que no contenga ninguna sola obligación para sistemas de riesgo medio o bajo, salvo determinadas obligaciones de transparencia para determinados sistemas? ¿Cómo es posible? Si es global, es horizontal y desde un enfoque de riesgos, ¿nos hemos dejado algo en el tintero? Claro. Claro que nos hemos dejado algo en el tintero.
todos esos principios de la ética que a todos nos encanta escuchar, de que una IA sea fiable, sea segura, que haya control y supervisión humana, que respete los derechos fundamentales, que no haya discriminación, que sea responsable. Eso no viene del derecho, eso viene de la ética. Pues eso estaba en una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo del año 2020. Y esos principios que vienen de la ética pasaban o pretendían pasarse a convertirse en algo, en lugar de dispositivo, en algo imperativo, en una obligación. Bueno, pues después de críticas y críticas y críticas durante los 2 primeros años de tramitación del reglamento, conseguimos que se introdujera un nuevo artículo 4 bis, que incluía una serie de principios como estos que cualquiera de nosotros espera encontrar en un sistema inteligente. Que no sea discriminatorio, que no tenga sesgo, que respete los derechos fundamentales, que sea seguro, que sea fiable y que esté sometido a control y supervisión humana. Me da igual que sea de nivel alto que de nivel medio o de nivel bajo. Bueno, pues ese artículo bis, en el texto final, aprobado y publicado el pasado 12 de julio, ha desaparecido. Y este es el contexto que tenemos en este momento. Y repito, el mensaje final, las soluciones a los problemas, a los riesgos, y la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, tiene riesgos. Se trata de identificarlos, conocerlos y adoptar medidas para gestionarlos adecuadamente. La solución al problema no será exclusivamente una, ilegal, sino de todo ese conjunto de cuestiones que pues hemos comentado. Y a partir de ahí, si tienen alguna pregunta o cuestión, estoy a su entera disposición. Muy bien, gràcies. Bé, doncs tenim uns minutets per si algú vol plantejar alguna qüestió al José Manuel. Sí, endavant. Bon dia. Podria posar la meva pregunta en anglès, si us plau, no parlo bé castellà o català. Te rogaría, si es posible, si me la puedes intentar hacer en castellano, mejor. Ops. Más que nada porque... Okay. I beg your pardon for my English, please. Català no es pot? Català, sí. Ah, ok. Bueno, jo intentaré... No, estranger, però la meva pregunta és com es pot controlar no només l'adherança als lleis, a les legislacions, als models i aplicacions d'IA, però també quan algú fa servir en una manera il·legal o for illegal or unethical purposes. How can we detect that, prevent that, the use of it, not the models, but the usage of it? A ver, no problem. A ver, desde el punto de vista técnico, voy a ponerme un poco desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, es complejo. Es decir, ¿cómo puedo controlar yo al final el uso que haga alguien de algo? Es decir, hay un informe muy chulo sobre modelos fundacionales, modelos de IA generativa, modelos de propósito general, estadounidense, que luego si quieres te paso la cita, donde precisamente analizaba exclusivamente esto, es decir, qué medidas podemos adoptar para realmente controlar esto, controlar lo incontrolable. ¿Vale? Verdaderamente el informe se apoya muchísimo un poco en eso que también os he dejado caer, ¿no? Es decir, ¿la legislación puede solucionar eso? Muy complicado que la legislación lo haga. ¿Puede haber soluciones ex post? Sí, las puede haber. Es decir, cuando alguien hace algo que está mal o el resultado es lesivo o dañino, luego tengo la posibilidad de irme judicialmente, demandar por daños y perjuicios, demandar responsabilidades. Eso es un planteamiento que llamamos ex post, ¿no? Es el planteamiento norteamericano de las cosas. Es decir, yo rompo cosas a la hora de innovar y si algo pasa, siempre queda la responsabilidad civil. Y usted podrá ir y pedir una indemnización multimillonaria que le van a pagar. Ese es un planteamiento. Pero lo que se trata es de intentar adoptar medidas que sean preventivas, que sean detectivas. Y desde el punto de vista jurídico eso es muy difícil. Desde el punto de vista técnico las hay, las podemos adoptar, pero eso ya entra dentro de lo que es el ámbito de la codificación, de los desarrolladores, de los programadores, de la ética
en el diseño, en el propio diseño de los sistemas. Y ahí siempre va a caer en el ámbito de lo dispositivo, pero si tenemos una ley que exige que en el diseño de esos sistemas, de esos modelos, se incorporen todos esos principios y obligaciones, el diseñador o desarrollador que haya incumplido sabe que ha incumplido, con lo cual se pueden derivar consecuencias. 2. 1. Te voy a sancionar a ti también. 1. Pero además, por supuesto, vas a pagar los platos rotos. Es decir, todos los daños y perjuicios que se produzcan de esa situación los vas a pagar tú. Pero desde el punto de vista legal, no es la solución la legal. Desde mi punto de vista, el derecho, el ordenamiento jurídico debe acompañar con esas exigencias, pero desde la capa del diseño, en todo el ciclo de vida de un sistema inteligente. Y no solamente cuando se pone en el mercado, sino incluso cuando ese sistema se tenga que retirar del mercado. Pensad también que el reglamento ha contemplado esto también. Es decir, los proveedores tienen obligación de establecer medidas de supervisión de los modelos en su funcionamiento en el mercado. Es decir, hay obligaciones más allá de su mera puesta en circulación o su mero uso. Con lo cual, el derecho puede acompañar, pero no es la solución inmediata, sino que viene de la parte, sobre todo, de la ética. Y, de hecho, hay una resolución de 2017 del Parlamento Europeo que proponía precisamente eso. Proponía incluso un código ético para desarrolladores y una serie de licencias para usuarios y contenidos concretos, donde pretendía precisamente regular esas cosas. Entonces, desde mi punto de vista, la solución tiene que venir más por ahí que por el derecho. El derecho actúa más a posteriori que de manera a priori o de manera preventiva, pero necesita acompañarlo, ¿vale? Y las sanciones son una medida disuasoria. Y la responsabilidad es una consecuencia necesaria. Muchas gracias. Sí, yo. Hola, buenas. Hola. Soy Minerva Gómez, trabajo como responsable de la vertical de proyectos de sector público, defensa y seguridad en el centro de servicios de Soprasteria, de mi empresa. Uno de los motivos por el que nuestros clientes deciden no trabajar con inteligencia artificial reside en la naturaleza confidencial de los datos, los contratos de este tipo de proyectos. A pesar de que la norma recoge que estos datos tienen que estar albergados en servidores dentro de la Unión Europea, los modelos o algunos productos de Microsoft, Google, siempre van a enviar una copia de seguridad a sus servidores en Estados Unidos. ¿Cómo se comporta la norma en este tipo de casos? ¿Cómo podemos asegurar a nuestros clientes que sus datos van a estar siempre confidenciales? Vale, tú aquí tienes que considerar dos marcos jurídicos distintos, pero correlacionados. Por un lado está el Reglamento de Inteligencia Artificial, que no lo tienes todavía en vigor, en vigor, pero todavía no es exigible, y luego el Reglamento General de Protección de Datos. El que los datos los alojes fuera de Europa no significa que estés haciendo algo malo, siempre y cuando ese alojamiento se produzca dentro de alguno de los mecanismos que prevé el Reglamento Europeo de Protección de Datos para que eso se pueda hacer, porque eso es una transferencia internacional de datos. En particular, si estamos hablando de proveedores estadounidenses, teníamos un acuerdo, una decisión marco entre Europa y Estados Unidos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se lo cargó en su día porque era una patente de corso para que pudiéramos utilizar cualquier proveedor estadounidense y en base a esa decisión se le daba la bendición de que el nivel de tratamiento de datos era equivalente al europeo, cosa que no tenía sentido, porque no era así, no ha sido nunca así y no es así hoy en día, ¿vale? Posteriormente a la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de esa decisión marco, había que buscar alguna solución para permitir que proveedores norteamericanos pudieran seguir prestando servicios a empresas europeas. Y se generó otra decisión, ¿vale? Estamos hablando del Privacy Shield, en la que se volvió a crear esa especie de patente de corso para que de nuevo pudiéramos trabajar con cierta alegría con ese tipo de proveedores. Y de nuevo el Tribunal de Justicia anuló esa decisión. Y ahora había que buscar otra solución y se ha buscado otra solución con otra decisión marco.
Desde mi punto de vista, los niveles y esto ya es una opinión personal profesional, con lo cual en la sala hay profesionales y además amigos y amigas de un elevadísimo conocimiento en esta materia que seguramente tendrán su opinión y posiblemente no seamos muy coincidentes en ello, ¿vale? Pero, desde mi punto de vista, el nivel de protección de datos en Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con el nivel en Europa. Pero no solamente una empresa que esté domiciliada en Estados Unidos, es que incluso hasta las filiales de empresas estadounidenses ubicadas y ubicando sus CPD, sus centros de procesamiento de datos, dentro de la Unión Europea, tampoco pueden ofrecer ese nivel equivalente porque están sujetas a sus propias normativas nacionales, que tienen determinados requerimientos, determinadas patentes para en determinados momentos acceder a todo tipo de información personal. Entonces, el escenario actual es que no hemos cambiado mucho la situación respecto de las anteriores decisiones marco. Eso sí, se puede hacer, hay distintos mecanismos de transferencia, se pueden articular los acuerdos internacionales donde se incorporen las cláusulas tipo que ha elaborado la Comisión Europea desde hace unos años para que se integren en esos contratos con esos proveedores y eso te puede dar la solución para trabajar, por ejemplo, con Estados Unidos. Hay otros países con los que se les ha reconocido, por ejemplo, un nivel equivalente de protección de datos a la Unión Europea, por ejemplo, al Espacio Económico Europeo, por ejemplo, Uruguay. Todo depende del país y del proveedor donde esté ubicado. Pero seguimos teniendo problemas de cumplimiento normativo en materia de protección de datos cuando utilizamos proveedores fuera de la Unión Europea o fuera del Espacio Económico Europeo. Seguimos teniendo problemas todos los días, con independencia de que haya esa decisión marco. Gracias. De nada. José Manuel, soy Karina Noguera, soy periodista y mi pregunta es ¿cómo aborda esta legislación el tema del periodismo? ¿No? Porque para nadie es un secreto que con la llegada de la inteligencia artificial se incrementaron las fake news, ¿no? Sí. Y es un tema delicado porque aborda directamente lo que sería la opinión pública como tal. Bueno, hay muchas cuestiones que se regulan que afectan a vuestro sector, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es las ultrasuplantaciones, que sería algo equivalente como a las ultrafalsificaciones, ¿no? Es decir, cuando a través de sistemas generativos generamos personas, situaciones, contextos, espacios, eventos, acontecimientos que simulan una realidad pero que realmente son falsos. Bueno, pues el reglamento lo que dice es decir, si usted hace eso, va a tener que publicar que eso lo ha generado o lo ha manipulado con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? Es decir, es uno de los aspectos que sí ha contemplado en esta materia. El tema de la inteligencia generativa y sobre todo en el ámbito del sector tuyo, como sabes, hay varias demandas interpuestas, New York Times, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Francia se ha resuelto la cosa no por el reglamento de inteligencia artificial, sino por el derecho de la competencia. Y han sancionado ya a Google por utilizar contenidos de determinados medios de comunicación utilizando el derecho de la competencia, porque a veces nos obcecamos, ¿vale? Los abogados muchas veces es como si nos pusieran aquí algo y solamente viéramos delante de nosotros. No, ten una visión global. Tenemos muchas otras normas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el reglamento va a contribuir de alguna manera a eso que se pretende, ¿no? A esa transparencia informativa y sobre todo también en la utilización de sistemas generativos, por ejemplo, para difundir información pública, lo mismo. Es decir, se va a exigir que se publique y comunique que en el caso de que el contenido haya sido generado con IA, también, aunque no sea una ultrafalsificación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bien, no tenemos tiempo ya para más preguntas. José Manuel, has suscitado mucho interés. De todos modos, me tendréis 10 minutos más por ahí fuera. Si alguien tiene una pregunta, por mí encantado. Bien, pues gracias por esta exposición tan didáctica. Solo un matiz, si me lo permites. ¿Sí? Un matiz final. No he podido entrar en ello, pero hay también unas exclusiones donde el reglamento no se aplica. Por supuesto, no se aplica en ámbitos domésticos, pero tampoco se aplica, por ejemplo, en el ámbito de la investigación científica, por ejemplo. Y esto es importante, sobre todo en el contexto en el que estamos, creo que es muy relevante, ¿vale? Salvo excepciones. Recordemos que siempre en todo lo que regule el reglamento tenemos que añadir la coletilla de salvo excepción. Tomamos nota. Gracias, José Manuel. Muchas gracias.